Soy Isabela y vivo aquí en el ciberespacio y los invito a escuchar Momento Emprendedor. Dirección Nicolás Ruiz. Momento Emprendedor, programa ganador del tercer premio de periodismo comunitario, Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia. Gente emprendedora. Annuncio vapis, Gaudium Magnum, Habemus Papam. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Interrompiamo la nostra biografia per mostrarvi il volto di Paolo VI. È la prima immagine. Ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Lucia. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. La noticia del día es el nuevo Papa. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es desde hoy el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Estamos en una semana de mucha reflexión, de mucho recogimiento, de un cambio, de una transformación en la cual entra toda la sociedad, y también de los titulares de prensa en torno a una figura como el Papa Francisco. Llama la atención a aquellos emprendedores que se han enfocado hacia la parte social, hombres y mujeres que buscan el bienestar de los demás desde la vocación religiosa o sacerdotal. Una encuesta realizada por la Organización Nacional de Investigación de la Universidad de Chicago y publicado por la revista Forbes arrojó que el trabajo de sacerdote es considerado en el mundo como el empleo más feliz. Por ello, hemos invitado a un joven que está culminando el último año de teología y ya está próximo a iniciar el ministerio sacerdotal, aunque recordemos que a diferencia de una carrera profesional, en la parte sacerdotal, ellos terminan lo que uno ve en una carrera normal, pero para ordenarlos ya es la disponibilidad y es la discrecionalidad, por así decirlo, del obispo en este caso. Andrés Ruiz González. Con Andrés, que es el invitado, hablaremos sobre su inicio en el mundo sacerdotal. La persona que influyó en este emprendimiento es un emprendimiento de base social. ¿Por qué ser sacerdote en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo ve el sacerdote ese sacerdocio como profesión y cómo contribuye al servicio de la sociedad? Escuchemos esta entrevista que le aportará mucho a su idea de emprendedor y de emprendimiento de base social. Estás escuchando La 11 Radio. Cuénteme usted cómo se inicia en el mundo sacerdotal. Respecto a tu pregunta, el mundo sacerdotal se comenzó de una manera muy sencilla a través de mi madre, que desde el principio nos acostumbró a esa devoción, piedad de la Santa Misa, también ver el ejemplo de una familia sencilla que siempre tenía muy presente el centro de Dios, y también empecé como monaguillo, y ahí fui conociendo un poco a algunos sacerdotes que con su ejemplo, alegría, sencillez, fueron como haciéndome crecer esa inquietud de el por qué no darle el sí al Señor en una vida consagrada como es la vida sacerdotal, Dios mediante, con la gracia de Dios. En el hogar de una u otra manera se empieza a influir, y lo acaba de decir usted, pero ¿quién podría ser ese modelo o ese libro con el cual usted tuvo contacto, o ese sacerdote? ¿Cuál podría ser ese modelo que influyó en su vida para usted continuar con esta vocación sacerdotal? Pues Nicolás, el modelo me marcó mucho la vida parroquial de un sacerdote que una vez me hizo la pregunta: ¿y tú no quieres ser sacerdote? Y como que esa pregunta empezó a encalar en mi vida, a pesar de que me hice un poco el sordo a la llamada de Dios, pero a lo largo de estos años puedo darme cuenta cómo Dios poco a poco me dio esa vocación, y día a día compruebo esa perseverancia. Si uno es fiel en lo poco, el Señor da esa gracia. Así que por el modelo que influyó en mi vida fue un sacerdote. ¿Por qué ser sacerdote en una época donde la gente cuestiona tanto la iglesia, las cosas de la iglesia? ¿Por qué?
Pues Nicolás, el por qué el ser sacerdote en estos tiempos tan difíciles, donde a lo mejor muchas personas cuestionan muchas cosas de la vida sacerdotal o de la misma iglesia, a la vez es un reto hoy siglo XXI, pero el por qué radica en la huella que dejó Cristo cuando vino a la tierra. Y lo que más me cautiva de ser sacerdote es saber que Jesús pasó haciendo el bien, nunca juzgó, no condenó, siempre llamó al perdón, a la misericordia. Y qué mejor regalo que uno poder ser instrumento de la gracia de Dios a través de una vida sacerdotal, donde es el sacerdote un hombre de carne y hueso, pero que ha sido consagrado a Dios, y que en un día un sacerdote puede recorrer todo lo que ha recorrido una familia a lo largo de sus años de vida, como lo es, por ejemplo, al iniciar la vida humana a través del bautismo, la primera comunión, la confesión, el matrimonio, y también acompaña la vida y la muerte, como es también ante la partida de un ser querido, en las exequias o funeral. Entonces vemos que el sacerdote es el único aquí en la tierra que le presta a Dios sus manos y su voz, y trae al mismo Dios en la tierra para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Nicolás, ¿por qué termina usted en un país como Chile y no en un país como el nuestro, en Colombia? Pues Nicolás, uno siempre lleva a su tierra, Medellín, Colombia, y muy agradecido. El por qué emigré hacia Chile fue porque me di cuenta un poco la escasez que hay en Chile, en el sentido de pocos sacerdotes, pocos jóvenes. Vemos nuestra realidad en Medellín, que ha sido una tierra bendecida. Solamente podemos mirar, por ejemplo, todas las parroquias del centro. Uno mira la iglesia de San José, la Candelaria, la Catedral, y son parroquias, y las parroquias de los barrios pueden tener a veces hasta 2, 3 sacerdotes, y la facilidad que hay para la Santa Misa en la mañana, tarde, noche, la facilidad de encontrar el sacerdote en el confesionario, en las visitas al Santísimo, que siempre lo mantienen expuesto. Y de pronto en Chile sí hay, pero hay una escasez, y vemos que, por ejemplo, hay pueblos donde a veces la Santa Misa se ve cada 15 días, cada 8 días, o también a veces hasta el mes, porque hay una escasez sacerdotal. Hay muchos jóvenes, sí, pero a veces les cuesta como darle ese sí al Señor a través. Claro que lo más importante es uno, estamos todos llamados a la santidad, y no todos tienen que ser sacerdotes, porque lo más importante es ser santos en cualquier campo de nuestra vida, como estudiantes, como matrimonio, como trabajadores, pero ser la luz y sal de la tierra en medio del mundo. ¿Por qué es tan importante, tocando esta otra pregunta, ser sacerdote o mirar el sacerdocio como una profesión? ¿Por qué es tan importante? Pues más que profesión, es una vocación, o sea, es una llamada que uno no se hace, es el mismo Dios. Y allí quiero recordar aquellas palabras del Evangelio de San Marcos, que el mismo Jesús eligió y llamó a los que Él quiso, hombres de carne y hueso, que han sido consagrados para ser puente entre Dios y los hombres. Porque en estos tiempos muchas veces el sacerdote son como los aviones, solo son noticia cuando caen, porque al mal simplemente le interesa recalcar. Hay casos que han sido dolorosos y que le duele a uno como católico, como seminarista, pero a la vez uno se da cuenta que a través de eso pasa la gracia de Dios, porque el sacerdote es simplemente un instrumento de Dios, y a pesar de lo que sea, es Cristo el que actúa el nombre del sacerdote. Y la importancia radica en un mundo donde se ve tanto odio, resentimiento, y qué mejor forma ser instrumentos del poder sanador, porque el sacerdote es dispensador de los poderes de Dios, recordando las mismas palabras de Jesús a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo también. Entonces, en un mundo donde se necesita el amor, la paz, la unidad, y qué mejor forma que el sacerdote, hombre instrumento para predicar el Evangelio, que está basado en la verdad y la caridad hacia el prójimo. ¿Cómo contribuir en una época como la actual a incrementar más la fe en las personas? Pues Nicolás, la mejor forma de incrementar esa fe en las personas, primero que todo, es el ejemplo y la coherencia con la fe, con lo que uno cree. Yo tengo esta gran convicción que de pronto muchas personas por X o Y motivo se han alejado de la Iglesia Católica muchas veces, y eso lo vemos al principio de la Iglesia por nuestra falta
de antitestimonio, o sea, nos ven yendo a la Santa Misa, pero muchas veces llegamos a nuestro hogar con iras, con peleas, resentimiento, o salimos a hablar mal del vecino, el chisme, la calumnia. Entonces son cosas que van desanimando, porque se supone que el que va a la Santa Misa va a ese encuentro personal con Jesús, a descansar en el Señor, a pedir esa perseverancia. Y también el ejemplo y la coherencia de vida, y también la frecuencia de los sacramentos, de la Santa Misa, de la confesión. Y un elemento muy fundamental es saber acompañar a las personas, escucharlas, acogerlas, darles una palabra de aliento y siempre dejarles claro el mensaje de Dios, que Dios nos ama, nos perdona y que nunca es tarde para buscarle y reconocer esa necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Toda empresa de una u otra manera, cuando quiere mantener sus clientes, pues enfoca toda una estrategia de servicios. En este caso vamos a estar hablando de unas personas con las cuales usted va a convivir. ¿Cómo va a ser para ejercer ese ministerio de manera que siempre las personas estén ahí y no se vayan alejando? Pues primero que todo, el gran objetivo y la gran identidad sacerdotal es tener claro que el ministerio sacerdotal se da para la gloria de Dios y la salvación de las almas, a través de que todos los fieles puedan participar de todos los sacramentos. Vemos que gracias a Dios en muchas parroquias está toda una programación de equipos pastorales, muchos grupos de jóvenes, adultos, niños. Por ejemplo, la Legión de María, los grupos bíblicos, la infancia misionera, los grupos juveniles, y ver tanta gente comprometida ahorita que se acerca la Semana Santa. Entonces, yo creo que una cosa para incrementar mucho es los grupos parroquiales y siempre tener la adoración eucarística, los jueves o los primeros viernes de mes, porque es Cristo quien hace todo. Finalmente, ¿qué decirle a ese emprendedor social o esa persona que en estos momentos se está enfocando hacia una vida espiritual, hacia una vida religiosa, hacia una vida de servicio a los demás? Pues yo le diría a todos los jóvenes, muchachas, muchachos que a lo mejor sienten en su corazón la llamada de Dios a través de un sacerdote, a través de su vida parroquial, en la familia. Primero que todo les diría que sean sinceros con ellos mismos, que tengan esa recta intención de querer servir a Dios y no tener miedo, porque es verdad, en la vida sacerdotal, en la vida de seminario, siempre habrán muchas adversidades, dificultades, pero el secreto está, la felicidad está en la fidelidad. El que es fiel va a encontrar esa felicidad. Entonces yo le diría a ese joven que no tenga miedo de seguir a Cristo, de ser su instrumento, y hay más alegría porque uno lo deja todo y se cumple muy claramente el 100%. Bueno, Andrés, él es mi hermano. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más sobre todo este espacio espiritual, sobre esta vocación, sobre este emprendimiento de base social, como es el servicio que se tiene desde el ministerio sacerdotal hacia las demás personas. Muchas gracias, Nicolás. Un saludo muy fraterno y dejarles esa invitación de poder rezar esta pequeña oración diciendo todos juntos: Señor Jesús, danos sacerdotes. Señor Jesús, danos muchos sacerdotes. Señor Jesús, danos muchos y santos sacerdotes. Y recuerden que el secreto está también en que ustedes con su oración ayudan a fortalecer a todos los sacerdotes y a la iglesia. Estás escuchando www.la11radio.fm. Momento Emprendedor, una realización de Nicolás Ruiz. Producción de sonido, Leandro Henao Marín. Recuerde que puede escribirnos a nicomercadeo@gmail.com y seguirnos por Twitter en @nicoperiodista. Felices Pascuas y recuerde que las oportunidades hay que aprovecharlas. Ya voy. Nos veremos pronto en Momento Emprendedor.
Dirección Nicolás Ruiz.